¿Sabías que el Foro Romano, el lugar que simboliza el poder y la gloria de uno de los imperios más grandes de la historia, oculta secretos que desafían nuestra comprensión del pasado? Durante siglos, el Foro ha sido el epicentro de Roma, donde se celebraban victorias, se discutía política y se honraba a los dioses. Pero también, bajo sus monumentos majestuosos, yacen misterios enterrados que podrían cambiar la forma en que vemos a la antigua civilización romana. Prepárate para un viaje inolvidable al corazón del Foro Romano y sus secretos más oscuros. Hoy, descubriremos túneles ocultos que serpentean bajo el suelo del Foro, los misteriosos rituales de las vestales y las inscripciones que podrían ser claves para entender códigos olvidados. Pero eso no es todo. También exploraremos el enigma del Umbilicus Urbis, el punto considerado el ombligo del mundo, y las aterradoras profecías que marcaron el destino del imperio. Si creías conocer la historia de Roma, este vídeo te hará cuestionar todo lo que sabías. Comencemos este fascinante recorrido. El Foro Romano, conocido como el Forum Magnum en latín, era mucho más que un simple conjunto de edificios y plazas. Este lugar, situado en el corazón de Roma, era el epicentro de la vida política, social, económica y religiosa de la ciudad. Desde el siglo VII a.C. hasta la caída del Imperio Romano, el Foro fue testigo de los momentos más emblemáticos de la historia romana. Imagina las multitudes que llenaban el Foro diariamente, senadores discutiendo acaloradamente leyes que definirían el destino del imperio, generales victoriosos desfilando con sus legiones tras conquistar tierras lejanas, y ciudadanos comunes participando en mercados y festividades. Pero también, bajo esta fachada pública, se tejían intrigas y conspiraciones. Ciceró, el famoso orador, pronunció en el Foro sus discursos más memorables, denunciando complots que amenazaban la República. Julio César, quien caminó por estas mismas calles, también fue traicionado por sus compañeros en este entorno de grandeza y traición. La historia del Foro está marcada por un contraste constante entre la gloria y el conflicto. Los monumentos del Foro reflejan el esplendor de Roma. El templo de Saturno, dedicado al dios de la agricultura y la riqueza, era un símbolo de la prosperidad de la ciudad. La Curia, donde se reunía el Senado, era el lugar donde se decidían los destinos de millones. Pero incluso estos edificios tienen sus propias historias ocultas. Inscripciones incompletas, detalles arquitectónicos que no cuadran con las normas de la época. Todo parece apuntar a secretos que esperan ser desenterrados. Uno de los misterios más intrigantes del Foro Romano son los pasadizos subterráneos. Durante siglos, se creyó que los sótanos y túneles bajo el Foro eran simples estructuras de apoyo, pero las investigaciones arqueológicas recientes han revelado algo mucho más interesante. Arqueólogos han encontrado una red de túneles que parece haber sido diseñada para conectar varios puntos estratégicos del Foro. Algunos de estos pasadizos conducen a lugares como la Curia, mientras que otros parecen desaparecer en la oscuridad, sin ningún destino claro. Esto ha llevado a especulaciones. ¿Podrían haber sido usados por los senadores como rutas de escape en tiempos de peligro? ¿O eran almacenes para tesoros y documentos secretos? En uno de estos túneles se descubrieron puertas hechas de piedra maciza, selladas desde el interior. Al intentar abrirlas, los arqueólogos encontraron grabados en latín que advertían sobre despertar a los guardianes. Aunque estas inscripciones podrían ser simples advertencias rituales, algunos especulan que podría tratarse de una referencia a antiguas creencias sobre proteger lugares sagrados con guardianes espirituales. Los historiadores están divididos sobre el propósito de estos pasadizos. Mientras algunos los ven como rutas de escape, otros creen que tenían un significado religioso. La conexión con templos como el de Vesta sugiere que podrían haber sido usados en rituales secretos, alejados de la vista del público. Las vestales eran sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta, encargadas de mantener el fuego sagrado que simbolizaba la eternidad de Roma. Sin embargo, su papel iba más allá de la simple custodia del fuego. Estas mujeres participaban en rituales que hasta hoy permanecen envueltos en misterio. El fuego que las vestales protegían era más que un simple símbolo. Se creía que si el fuego se apagaba, Roma caería en desgracia. Algunos textos antiguos sugieren que el fuego se mantenía con métodos especiales que solo las vestales conocían. ¿Pero qué podría significar esto? Algunos creen que este fuego eterno podría haber estado relacionado con técnicas avanzadas, como el uso de combustibles desconocidos. Se dice que las vestales participaban en ceremonias nocturnas prohibidas al público. Una de estas ceremonias, según los rumores, implicaba cantos y oraciones en un lenguaje que no era latín. Algunos investigadores sugieren que estas palabras podrían haber sido herencia de una cultura anterior a los romanos. Las vestales también estaban rodeadas de mitos.
Se decía que podían predecir el futuro y que su maldición traía desgracia a cualquiera que las ofendiera. Incluso los emperadores temían su poder. Una leyenda cuenta que una vestal condenada injustamente hizo temblar el foro con solo una oración. En las ruinas del foro, los arqueólogos han encontrado inscripciones y grabados que han desconcertado a los expertos. Estas inscripciones, muchas veces fragmentadas, ofrecen pistas sobre eventos y creencias de los antiguos romanos, pero también plantean preguntas sin respuesta. En una de las columnas del foro, se encontró un grabado que representa una figura humana con rasgos que no coinciden con ningún estilo romano conocido. Esto ha llevado a especulaciones sobre influencias extranjeras o la existencia de cultos alternativos. Algunas inscripciones contienen lo que parecen ser códigos o mensajes cifrados. Por ejemplo, un texto hallado cerca del templo de Saturno incluye un conjunto de letras que no forman palabras conocidas. Historiadores creen que podría tratarse de un código usado por sacerdotes o incluso conspiradores. En el corazón del foro romano se encuentra el Umbilicus Urbis, conocido también como el ombligo de Roma. Este punto, simbólicamente considerado el centro del mundo romano, encierra un profundo significado espiritual y político que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. Para los romanos, el Umbilicus Urbis representaba el vínculo entre el mundo terrenal y los dioses. Era el lugar donde se realizaban ofrendas a las deidades protectoras de la ciudad. Según los textos antiguos, se creía que este punto era también un portal hacia el inframundo. En ocasiones especiales, se realizaban rituales destinados a sellar el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. Excavaciones recientes han revelado capas ocultas bajo el Umbilicus Urbis. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran fragmentos de inscripciones en idiomas que no pertenecen al latín ni al griego clásico, lo que sugiere influencias culturales desconocidas. Además, se han encontrado pequeños objetos rituales, como figuras de arcilla y piedras talladas, que podrían haber sido usados en ceremonias secretas. Una de las leyendas más populares sobre el Umbilicus Urbis relata que, si este punto era destruido o profanado, Roma enfrentaría su caída. Curiosamente, algunos historiadores creen que los invasores visigodos que saquearon la ciudad en el año 410 después de Cristo tenían conocimiento de esta creencia y deliberadamente evitaron dañar el Umbilicus. La idea de un centro del mundo no era exclusiva de Roma. Muchas culturas antiguas compartían la creencia de que ciertos lugares tenían un poder especial como eje del universo. Sin embargo, el Umbilicus Urbis destaca por ser uno de los pocos lugares en los que la religión, la política y la geografía se entrelazan de manera tan compleja. El foro romano no solo fue el escenario de eventos políticos y sociales, sino también el lugar donde oráculos y adivinos compartieron profecías que, según las crónicas, marcarían el destino de Roma. En varios puntos del foro se realizaban consultas a los oráculos, quienes interpretaban los deseos de los dioses. Estos mensajes, muchas veces crípticos, podían influir en decisiones militares y políticas. Una de las profecías más famosas, registrada por historiadores antiguos, advertía que cuando el corazón de Roma se rompa, su imperio también lo hará. Algunos creen que esta frase hace referencia a la caída del foro como centro de poder. En varias estructuras del foro se han encontrado inscripciones que parecen advertencias para las generaciones futuras. Una de las más intrigantes, localizada en el templo de Saturno, dice: «El oro que alimenta a los hombres también puede consumir sus almas». Este mensaje ha sido interpretado como una crítica velada a la corrupción que marcó los últimos años de la República. El augurium era un ritual realizado para interpretar la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves. En el foro, estas ceremonias eran consideradas fundamentales antes de emprender cualquier acción importante. Sin embargo, algunos textos mencionan augurios oscuros que presagiaban la destrucción de Roma. Según estas historias, los augures advirtieron repetidamente a los líderes sobre un enemigo interno que acabaría con la ciudad. El foro romano es mucho más que un conjunto de ruinas antiguas. Es un testimonio de la complejidad de una civilización que alcanzó cumbres extraordinarias, pero también enfrentó profundos desafíos. Sus secretos, desde los pasadizos subterráneos hasta las profecías y rituales, nos recuerdan que la historia no siempre está escrita en los libros, a veces, está enterrada bajo nuestros pies. ¿Qué otros secretos podría esconder el foro romano? Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero su legado sigue inspirando curiosidad y asombro. Al reflexionar sobre estos misterios, recordemos que cada piedra en el foro tiene una historia que contar, y cada historia nos acerca un poco más a comprender la grandeza y los enigmas del mundo antiguo.